Ok, entonces, hasta ahorita lo que hemos aprendido, espero, son las características y cualidades del conocimiento científico, particularmente desde la investigación cuantitativa, y lo que sería la manera en que hay que hacer la revisión de la literatura y algunos sitios en donde nosotros podemos llevarla a cabo a través de internet. Bien, entonces vamos a entrar ahora en lo que sería los tipos de investigación cuantitativa que existen. Estamos hablando de la parte en donde, en el esquema que inicialmente se presentaba, hablábamos del alcance de la investigación. Si nosotros queremos plantear un proyecto de investigación de naturaleza cuantitativa, tenemos que, o debemos tener bien definido hasta qué punto la información que nos va a generar va a poder aportar a qué y para qué en relación con el tema que se está investigando. Entonces, tenemos cuatro alcances distintos. Tenemos los estudios de naturaleza exploratoria. Los estudios exploratorios, como lo había mencionado hace un momento, nosotros los utilizamos cuando el fenómeno o el hecho a investigar es relativamente desconocido. Quiero decir que no ha sido abordado de manera amplia, que hay una mayor cantidad de huecos, que la información o el conocimiento generado es apenas mínimo. Es un tema que es nuevo y se empieza a investigar. Un ejemplo que podría poner de investigación que en este momento podría estar de naturaleza exploratoria, tendría que ver, por ejemplo, con los efectos que tiene el uso de las tecnologías sobre las personas, que ya hay incluso algunos nuevos trastornos que podrían estar vinculados a la ansiedad que genera el no poder tener contacto ante ellos, o que estos no funcionen bien, o cosas parecidas. En su momento, esta adicción al trabajo, lo que se conoce como el workaholic, que fue también una tendencia y que está vinculada con esto, porque ahora con esto ya tenemos, digamos, la oficina las 24 horas, los 7 días de la semana, los 300 días, los 365 días del año. Entonces, ese tipo de situaciones que empiezan a ser producto de los desarrollos tecnológicos, de los cambios socioculturales que pueden haber en estos momentos, pues no son del todo entendidos en este momento. Así que estudios que se pudieran realizar a partir de ello serían de naturaleza exploratoria. Apenas estamos empezando a generar conocimiento al respecto. Características que tienen los estudios exploratorios: bueno, ya lo mencioné, nulo o escaso conocimiento sobre el fenómeno a investigar. Este tipo de estudios nos permite generar datos o conocimiento incipiente para ir apenas empezando a describir, a caracterizar ese fenómeno. Y algo importante, no es necesaria una hipótesis. Digo, podemos plantear una, pero un estudio que es de naturaleza exploratorio no está obligado a tener una hipótesis. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, o como veremos un poquito más adelante, las hipótesis son respuestas tentativas a la pregunta que nosotros estamos elaborando. Ahora, esta respuesta tentativa no surge de la pura ocurrencia o meramente por generación espontánea, sino está también fundamentada en la revisión de la literatura que nosotros hemos elaborado. Entonces, cuando planteamos una hipótesis, es porque ya revisamos la investigación sobre ese tema y tenemos buenos motivos, fundamentados empírica y teóricamente, para proponer que X o Y fenómeno se comportará de una manera particular, como mencionamos hace un momento, la hipótesis que planteaba Christian, ¿verdad? Acerca de que los padres golpeados iban a golpear también a sus hijos, pero en este caso no es necesario por la mínima cantidad de conocimiento que hay sobre el tema. Ese es solamente un tipo de alcance o un tipo de investigación. Otro tipo son los estudios descriptivos. El estudio descriptivo puede llevarse a cabo cuando nosotros ya hemos, o no nosotros, sino la comunidad científica, ya ha avanzado acerca de un fenómeno en particular, ya ha superado el nivel exploratorio. Cuando ya hay un mínimo de conocimiento, ya hay artículos, ya hay descubrimientos acerca del tema, podemos empezar a realizar estudios descriptivos. En esos estudios descriptivos profundizamos en el fenómeno en cuestión, lo observamos, lo analizamos
lo caracterizamos. Ustedes tienen el término de variable, conocen el término de variable, entonces, bueno, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. En un estudio descriptivo podemos tratar una o más variables acerca del fenómeno en cuestión, pero ojo, hay un aspecto importante. Lo único que vamos a hacer con ellas es medirlas, ¿sí?, en su intensidad, en su frecuencia, en la manera en que se presentan, en su ubicación, por ejemplo, geográfica o algo parecido, pero no vamos a relacionar o a buscar relación entre esas variables. Si tenemos una sola, pues no hay con qué relacionar, pero si tenemos 2, 3 o más, cada una de ellas se trata de manera independiente, ¿sale? Es meramente una descripción de las variables que están involucradas en el fenómeno en cuestión. Pero este estudio descriptivo y la información que nosotros vamos a ir recopilando nos van a dar paso para lo que son los estudios de naturaleza correlacional. Y ahí viene un aspecto importante a abordar. ¿Ustedes alguna ocasión en la carrera llevaron la materia de estadística? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan del concepto de correlación? No, no importa, ahorita lo vamos a recordar. Miren, el punto es que la estadística está incluida como una parte de la metodología, porque la investigación de naturaleza cuantitativa se lleva a cabo su análisis a través de estadísticos. Eso lo vamos a abordar un poquito hacia el final de la sesión. Pero aquí sí me interesa un poco introducir este concepto de la correlación. Entonces, vamos a poner unos casos. Ahora que en estas últimas semanas que ha estado lloviendo, cuando hay un rayo, ¿qué es lo que a continuación sigue? Correcto, un trueno, ¿sí? Entonces tenemos que hay un rayo y al rayo le sigue el trueno. Ahora, pensemos lo siguiente. Yo tengo dos actividades a realizar el día de hoy. Una es jugar Xbox por la noche, pero la otra es ponerme a estudiar para mi examen de lunes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, mientras más horas destine yo a jugar Xbox, menos horas voy a estudiar. ¿Sí me siguen? Bien. Entonces, cuando hablamos del concepto de correlación y en los estudios de naturaleza correlacional, lo que estamos diciendo es que en un estudio de esta naturaleza tenemos mínimo 2, aunque pueden ser más variables. Y lo que nosotros queremos hacer es identificar el grado de asociación que existen entre esas dos variables, ¿sale? ¿A qué me refiero con grado de asociación? Me refiero a presencia y ausencia, en un caso, por ejemplo, el que decía ahorita del trueno y el rayo. Si hay rayo, hay trueno. Hay una correlación entre esas dos variables, porque cuando una se presenta, aparece la otra. Exacto, aparece también la otra. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, en el otro caso, estamos hablando de más bien la ausencia. Si se presentan más horas de juego, se van a presentar menos horas de, ¿qué dije? De estudio. Entonces, lo que me está diciendo la presencia de una variable va a ser la ausencia o la disminución de la otra variable. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Bien. Ahora, tenemos que, y para que podamos entender de mejor manera qué significan los estudios correlacionales, que las correlaciones tienen una representación visual a través de gráficas. Recuerden que una correlación necesita cuando menos dos variables. Ahorita lo vamos a ejemplificar. Variable A y variable B. ¿Sale? Y entonces visualmente tenemos aquí dos ejes y vamos a representar algo que se llama una correlación positiva. Esta es una correlación positiva. La variable A vamos a pensar que es horas dedicadas al estudio, ¿de acuerdo? Y la variable B vamos a pensar que es promedio académico. Entonces,
podemos decir que hay una correlación positiva entre las horas de estudio y el promedio académico cuando el aumento en una variable se acompaña ¿de qué? Del aumento en otra variable. Fíjense bien en esta línea. Esta línea, aquí tenemos valores. Del 0 vamos a poner al 10 y al 10. Y entonces, si yo aumento una hora de estudio, aumento, es meramente ilustrativo, un valor en mi promedio académico. Pero si tengo más bien 2 horas de estudio, aumento a 2 puntos mi promedio académico. Si aumento a 3 horas, aumento a 3 puntos y así sucesivamente. Entonces, esto nos está ilustrando que cuando una variable aumenta en su valor, la otra también va a aumentar. ¿Sí me explico? ¿Seguros? ¿Sí, compañera? ¿Sí? Bien. Esto es algo que podemos llamar una correlación positiva. Pero tenemos también algo que se llaman las correlaciones negativas, lo que decía hace rato. A mayor horas de jugar Xbox, la variable B tendrá un menor valor, que son las horas de estudio. Lo puedo representar de esta manera. Pocas horas de Xbox, digamos aquí está el 0 y aquí está nuevamente un 10, acá hay un 10. Pocas horas de jugar videojuegos se acompañan de un mayor número de horas para la otra variable que sería estudiar. ¿Sale? Pero como voy aumentando las horas de jugar, vean cómo las horas de estudio van cayendo en valores cada vez menores. ¿Sí me explico, Mónica? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es el aumento de una variable se acompaña de la disminución de otra variable. Y esa es una correlación negativa. Y tenemos un tercer caso en el cual están las correlaciones nulas, en donde los cambios en una variable, ¿sí?, no tienen efecto en el valor de la otra variable, más bien no se acompañan de cambios en el valor de otra variable. Por ejemplo, el número de palabras que yo pueda decir por minuto, o una persona pueda decir por minuto, no se va a asociar a cambios en la cotización del dólar, por ejemplo. ¿Sí me explico? Esto es algo que llamamos una correlación nula. Ahora, en términos numéricos, bueno, más bien una correlación nos indica dos cosas, o esto que tenemos aquí nos indica dos cosas: fuerza y dirección. La dirección está dada por, si es ascendente, es positiva; si es descendente, ¿sí?, es negativa. Esa es la dirección. Y la fuerza está en que, por fórmulas que no vamos a ver aquí, que a lo mejor ustedes recuerdan de estadística, esta línea, la pendiente, se puede calcular su valor, y el valor va de -1 a 1 positivo. 1 positivo cuando tenemos una correlación positiva perfecta, que cada unidad que cambia la variable A es la misma unidad que cambia la variable B. Una correlación negativa perfecta por la cual el aumento en una unidad de esta variable se acompaña de la disminución de una unidad en esta otra, ¿sí? Pero no siempre sucede eso. A veces la línea puede que sí vaya ascendiendo, que nos indica una correlación positiva, pero la línea es un poquito más acostada, tiene menos pendiente o menos inclinada. Entonces aquí podríamos tener una correlación, por ejemplo, de 0.4. Nos dice que por cada unidad, por cada aumento de unos aquí solo aumenta 0.4, y así sucesivamente. Si vamos bien hasta aquí. Ahora, este diseño, es importante entender esto para entender este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque un estudio de naturaleza correlacional, y aquí es muy importante, no asume relaciones causales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de relaciones causales, estamos específicamente refiriéndonos a causa-efecto, ¿de acuerdo? Yo pongo la mano
en el fuego y me quemo, causa-efecto. Pero fíjense bien, rayo y trueno. Resulta que hay una correlación entre ellos porque la presencia de uno se acompaña de la presencia del otro. Pero ojo, porque la causa del trueno no es el rayo y la causa del rayo no es el trueno. ¿Sale? Cuando decimos que dos variables se acompañan, quiere decir que el aumento en A puede ser la causa del aumento en B, pero puede ser también que el aumento en B sea la causa del aumento en A, o puede ser también que ninguno de ellos se cause entre sí, sino más bien que haya una tercera variable desconocida que es la causa de ambos. Este es el caso de esta situación. El choque de las nubes es lo que causa el rayo y a su vez causa el trueno. Y el hecho de que esta ocurra siempre antes y esta después tiene que ver con la velocidad, porque la velocidad de la luz es mayor que la velocidad del sonido. ¿Sale? Pero no es que el rayo ocasione el trueno, aunque por términos meramente temporales podríamos decir que esta es la causa y este es el efecto, pero en realidad no es así. La causa es este y aplica a los dos. Eso es muy importante de detectar o de considerar en los estudios correlacionales, porque cuando hablamos de una correlación a veces nos podemos confundir y pensar que nada más porque se acompañan variables una es causa de otra. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen? No me digan la edad, pero pensemos lo siguiente: por cada año que ustedes aumenten en su vida, ¿cuántos años voy a aumentar yo? Uno también. Exacto. Quiere decir que hay una correlación positiva que además es perfecta entre su edad y la mía, porque por cada año que ustedes aumenten, yo no voy a aumentar 0.4 de años, ¿sí? Ni voy a aumentar 2 años, voy a aumentar también 1. Pero ustedes aumentan un año en su vida porque yo aumenté un año en la mía. No, es independiente, ¿de acuerdo? Sí se asocian, pero uno no es la causa del otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, los estudios de naturaleza correlacional tienen un valor predictivo, porque vamos a pensar que si yo establezco una correlación entre lo que sería la autoestima y el afrontamiento, y además es positiva esa correlación, yo puedo decir que, bueno, las personas que tienen mayor nivel de autoestima van a ser personas también que tengan los mayores niveles de afrontamiento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, si yo a una persona que estuvo fuera de este estudio, por ejemplo, tenemos casi no ha salido de ejemplo a Liliana, yo le aplico solamente una prueba de autoestima, pero yo parto de esta información que hay, y ella sale alta en autoestima, ¿cómo puedo yo prever que será su afrontamiento? También alto, ¿de acuerdo? Pero si alguien que no vino porque tenía autoestima baja y no quiso salir a la calle para que alguien la viera, ¿cómo sería el afrontamiento de esa persona? También bajo. ¿Me explico? Se van acompañando las variables entre sí y eso me permite a mí hacer predicciones, pero no me está permitiendo explicar que la causa de que esta persona tenga altos niveles de afrontamiento es porque tiene altos niveles de autoestima. Puede ser, pero puede que sea una relación inversa, o puede más bien que sea una tercera variable, vamos a pensar solución de problemas, la que le permite tener ambas variables en niveles elevados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante explicar todo esto? Vamos a regresar un momento acá. Bueno, déjenme... ¿Alguien trae un borrador? ¿No? Bueno, si no, así. Una servilleta. Sí. Gracias. Nada, se está agarrando en este. Bueno, entonces, pensemos lo siguiente. Cuando yo no tengo mucha información, entonces resulta que hago mi estudio exploratorio y ya puedo empezar a definir 1, 2, 3 variables que están presentes en el fenómeno, como decía hace rato, de la ahora nueva la ansiedad o trastornos que te dan por el uso o no uso de la tecnología, y el Wi-Fi que decíamos hace rato que está en la base de la pirámide de Maslow. Bueno, entonces yo empiezo a describir las variables que puedan estar involucradas en un estudio exploratorio de manera incipiente.
Luego, cuando ya veo que hay 2 o 3 variables, hago un estudio más amplio en donde las empiezo a decidir a cada una por separado y le doy su valor, su cualidad, su característica. Pero empiezo a ver que, mira, qué curioso, siempre que está la variable descrita de manera independiente, autoestima, está baja en este uso de las tecnologías. Fíjate que también me sale baja la variable de que es en el momento afrontamiento, pero es un estudio meramente descriptivo y las estoy tomando por separado, ¿de acuerdo? Entonces digo, mira, a mí me parece que como he visto de manera repetida ese patrón en 3 de 4 estudios, en 4 de 5, en 5 de 6, a mí se me hace que se asocian de alguna manera a esas variables. Pero un estudio descriptivo, en la medida en que toma cada una de las variables de forma independiente, no me permite tener la certeza de que ese patrón es confiable. ¿Qué tengo que hacer entonces? Avanzar a un estudio de naturaleza correlacional. Y entonces ahí yo puedo, con evidencia metodológicamente obtenida de manera ordenada, decir, mira, ese patrón que yo empecé a detectar y que me parecía que existía una relación entre ellos, efectivamente se confirma. Y entonces yo puedo decir, sí, es verdad, estas 2 variables están relacionadas entre sí. O bueno, puedo utilizar 3, 4, pero es más complejo ese tipo de estudios, pero con 2 ya es suficiente. Sí, para empezar, este estudio correlacional me extiende la información que yo ya obtuve en el estudio descriptivo, que extiende la información que yo ya obtuve en el estudio exploratorio. ¿Sí vamos bien? Entonces van aumentando en grados de complejidad. Ahora, hasta ahorita ninguno, y el que me falta el cuarto, ninguno es más importante que el otro. Más bien cada uno de estos estudios obedece o responde a preguntas diferentes que ustedes elaboran y que en su solución pues apelan a un tipo de investigación en particular. Ahora, una vez que yo ya me he dado cuenta de que hay una relación entre las variables, y a partir de un estudio correlacional entre la variable 1 o 2 o la variable A y B, como lo he llamado, el nivel más complejo de estudio, de tipo de estudio que hay, es el que se llama el estudio explicativo, porque el estudio explicativo es el que a mí me va a permitir identificar causas y efectos para una condición en particular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un chico allá en el Poli que está haciendo una tesis, una investigación acerca de lo que sería la insatisfacción corporal con las conductas sexuales de riesgo. Entonces, por ejemplo, este chico originalmente ha detectado una correlación entre lo que sería la insatisfacción corporal y esta otra variable de conductas sexuales de riesgo, que creen que sea positiva, negativa o nula. Échenle ahí como a ver, ¿cómo? Positiva, fíjense otra vez. Insatisfacción corporal con conductas sexuales de riesgo. Son 2 variables. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creen que ya lo dijeron por allí? ¿Sí? ¿Creen que es positiva? Bueno, pues sí, en realidad, teóricamente, y hay datos también que indican que a mayor insatisfacción corporal, hay un mayor despliegue de conductas sexuales de riesgo, ¿sale? Lo que se ilustraría de esta naturaleza. La variable 1, la variable 2, la variable A o la variable B. Ahora, él dice, este chico dice, de esa correlación en donde la variable A puede ser causa de la variable B, o la variable B puede ser causa de la variable A, o puede haber una tercera variable desconocida que ocasione ambas. Él dice, bueno, yo voy a plantear mi estudio en el cual supongo que la insatisfacción corporal es la que está causando las conductas sexuales de riesgo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, de esta manera, de este diagramita que yo acabo de hacer, él lo descompone de tal manera que dice, bueno, si mi variable A es insatisfacción corporal, esta variable A va a ser la causa de mi variable B. Y entonces está eliminando esta y esta otra. Esas flechitas. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno,
Él está planteando ahora un estudio de naturaleza explicativa, en donde va a explicar, oye, ¿por qué estas personas tienen altos niveles de conducta sexual de riesgo? Ah, porque tienen un alto nivel de insatisfacción corporal. Pero fíjense que esa explicación nos permite hacer una predicción y un control también, en el sentido de que, vamos a decir, si en realidad, como él lo supone, la insatisfacción corporal causa esta otra variable, al yo disminuir, o este chico, al disminuir la insatisfacción corporal, ¿qué debería suceder? Exacto, disminuir las conductas de riesgo. ¿Estamos claros? Bien, ahora entonces, él puede hacer una predicción y una explicación y detectar una variable causal para dar cuenta de cuál es el efecto de esta misma. Esto es de lo que se encargan los estudios explicativos. Ahora, aquí hay una cosa importante que es compleja en términos de la explicación de estos tipos de investigación. Veámoslo bien. Un estudio explicativo implica a uno correlacional, a uno descriptivo y a uno explicatorio, como a uno exploratorio, como lo habíamos mencionado antes. Voy a regresar porque sí hay que verlo con detenimiento. Aquí yo no sé nada y empiezo a indagar 2 o 3 variables presentes. Aquí ya conozco 2 o 3 variables y me enfoco en ellas para empezarlas a describir, pero yo parto de ese paso previo. ¿Sí está claro? Bien. Yo veo 2 variables que describí y detecté un patrón en ellas. Entonces, para confirmar mi patrón, yo hago un estudio correlacional, pero están asociadas, más no hay relación causal. Pero ahora yo supongo que una de ellas es la causa y la otra es el efecto, y hago un estudio explicativo. El estudio explicativo, por ende, involucra la presencia de una correlación, pero define la naturaleza de las flechitas. El estudio correlacional es esto, ¿de acuerdo? Cuando hacen un estudio explicativo es, por algún motivo, la revisión de la literatura no me permite fundamentar teóricamente una de estas y eliminar las demás. ¿Sí? Para mi estudio explicativo, como este chico, puedo decir, bueno, yo tengo elementos para suponer que mi relación está así, ¿de acuerdo? Pero puede ser más bien que la investigación me diga más bien que son las conductas sexuales de riesgo las que llevan a una insatisfacción corporal. O puede ser más bien entonces que sea, por ejemplo, vamos a ponerle como si fuera un bajo nivel de asertividad. ¿Sabe cuál es la asertividad? Sí. ¿Sí? Entonces, un bajo nivel de asertividad es lo que está ocasionando, por una parte, la insatisfacción corporal, pero por otra parte está ocasionando también las conductas sexuales de riesgo. Entonces, de muchas flechitas, yo la descompongo y elijo solamente una de ellas con un fundamento y hago mi estudio explicativo. ¿De acuerdo? Un estudio explicativo, entonces, emplea experimentos. Los experimentos no los hacen nada más los científicos que traen batas, lentes y están despeinados, sino los hacen ustedes también. Los hacemos día a día en la calle, pero experimentos científicos, ¿no? Solamente bajo nuestras condiciones de profesionistas. Vamos a poner un ejemplo. Mónica, ¿verdad? En tus talleres, tú es pregunta, no sé si preguntas. Tú haces tus talleres y evalúas cuál es el efecto de ellos. Sí. ¿Ok? Ese es un experimento de una naturaleza distinta a los que vemos de los físicos y todas esas personas, de los químicos, pero ese es un experimento. Bueno, perdóname, Virginia, sí. Siguiendo esta idea, ¿en tu trabajo también has hecho alguna ocasión algo que podríamos pasar por experimento? Sí. ¿Qué has hecho? Por ejemplo, quiero una célula a los papás de los niños de la escuela donde estoy, para saber
qué relación tienen afectiva con sus niños, qué tanto o se comunican con ellos y los apapachos. Bueno, ahí más bien me parece que estás haciendo un estudio de la naturaleza descriptiva, porque estás describiendo cómo es la relación entre ellos. Ahora, ¿cómo podrías hacer un experimento? Bueno, ya detectaste que un papá tiene un bajo nivel afectivo o de comunicación con el niño, por decir algo, pues le das una capacitación en expresión de emociones, de sentimientos, y luego evalúas para si eso ha mejorado su relación o su expresión afectiva, y ahí tienes un experimento. ¿Sí? Karina, ¿sí? Entonces en tu trabajo has hecho algo que pasara, o pudiéramos considerar como un estudio de esta naturaleza experimental. Aún no, pero sí puede ser ahora que ya estemos en comunidad. Ajá, a ver, por ejemplo, ilustra, ¿cómo podrías tú? Estoy pensando, es que hay muchos proyectos, estoy pensando cuál podría ser. Un valor predictivo. Bueno, por ejemplo, el impacto que está teniendo la obra, nuestra predicción, por ejemplo, es que no están contentos los vecinos con esta construcción que va a durar 7 años. Entonces justamente hoy leía en la jornada que ya de hecho hay una comunidad formada que está en contra principalmente de la obra donde estoy. Ok, déjame pensar cómo podríamos hacer un estudio en donde es que tu caso es complicado porque... Sí, por eso me quedé así de... Sí. Bueno, por ejemplo, podemos hacer o podrías hacer un experimento en el cual obviamente la obra es un hecho, pero el problema es el descontento del sector poblacional. Entonces, por decir algo, tú podrías evaluar diferentes estrategias para disminuir lo que sería el descontento. Por ejemplo, puedes decir, bueno, tal vez si yo hago una facilidad o doy facilidades para el pago de predial, por ejemplo, que disminuya el predial en condiciones bajo las cuales la plusvalía de su casa va a aumentar, porque la obra supongo que va a cargar beneficios. Entonces tú estás haciendo allí un experimento en el cual quieres ver cuál es el efecto de disminuir el pago en predial aunado a lo que sería el aumento de la plusvalía sobre el nivel de descontento de las personas, de los habitantes. Se me ocurre que esa sería una posibilidad. Sí, justo es lo que estamos planeando ahorita. Ok, bueno, entonces pues por ahí vamos. Cristian, igual. Bueno, dentro de la atención que hacemos a los chicos que presentan alguna discapacidad, hacemos intervenciones en grupo. Las intervenciones en grupo son estrategias diversificadas. Estas estrategias sobre alguna temática en específica van dirigidas específicamente hacia el alumno o alumna que presenta las barreras para el aprendizaje, pero son actividades que pueden realizar todo el grupo, ¿no? Por poner un ejemplo, si vamos a ver a fortalecer autoestima y autoconcepto, bueno, vamos a hacer una actividad en donde todos puedan participar, donde sea de carácter que ellos digan sus cualidades, que ellos mencionen sus virtudes positivas, que ellos hagan como una prueba proyectiva en donde puedan participar todos, y a partir de ahí vemos si le impactó a mi alumno, al que va dirigida mi actividad, le impactó y de qué manera, si positivamente, si participó o no participó, si le gustó o no le gustó, si realmente fortalecimos esa parte del autoconcepto, si fortalecimos su autoestima, si funcionó con él y cómo funcionaría en otros grupos con otros alumnos, ¿no? O sea, es como, o qué podríamos modificar, ¿no? Porque hacemos esa misma actividad, digamos, para 6 grupos de tercero de secundaria. Y a lo mejor en el tercero A me funcionó muy bien con 2 alumnos, 2 alumnas, pero en el tercero F no, porque son otras condiciones. Entonces buscar las adaptaciones o las adecuaciones para que sí me funcione también con ellos. Es una cuestión que estás planteando como causa, la
intervención, un efecto, ¿sí?, sobre cuál va a ser el cambio. Además tienes la detección de las condiciones bajo las cuales esta relación causa-efecto podría expresarse de manera óptima, ¿no? Tercero A, tercero B, tercero C, condiciones distintas, a ver cuál funciona mejor. Y cuando funciona, pues tú dices, bueno, es que fue debido a las actividades o la serie de actividades que tú estás realizando. ¿Sí? Bien, Raquel. Yo, por ejemplo, con los adultos mayores, ellos lo que he observado es que, o sea, ya no quieren movilidad, no quieren tener movilidad, ni su relación con su mismo grupo. Entonces yo en mi predictivo he tratado de motivarlos a actividades de alguna manera, de acuerdo a sus capacidades, actividades físicas, lecturas. Entonces, como mi predictivo es, en mi institución se le llama que no estén postrados, o sea, como predecir el que no lleguen a eso. De hecho, ya algunos están en silla de ruedas y le digo, ¿y por qué se sientan? Porque no quiero hacer nada, o sea, estoy enojado. Entonces, como predictivas es eso, ¿no? Motivarlos, incentivarlos en línea, o sea, hacer unas actividades para que ellos no se queden ya estatutos en lo postrado, para que no llegara a ese límite. Ok. Bien. Pero yo lo considero, no sé si asesoren. Sí puede ser en la medida en que estás interviniendo a partir de las pláticas, los incentivos, de factores motivadores para ocasionar un cambio, un efecto, tener un efecto que en tu caso sería disminuir o que disminuyera la conducta de estar postrado, como mencionas, aumentar la actividad. ¿De acuerdo? Liliana. Sí. Bueno, pues en mi caso, que es pues un trabajo directo con todos los diferentes grupos etarios que hay, pues finalmente hay como muchas variables porque tengo que adecuar mi forma de intervención pues de acuerdo al paciente que se presenta. Obviamente en un pediátrico por supuesto que viene la mamá, pero hay que explicar ciertas características en la atención. Le explicaba que bueno, mi atención directa está en la planeación y programación de cirugías, lo que implica una situación pues económicamente muy grande para el instituto, pues porque se hacen desde trasplante de riñón hasta cirugías en córneas y demás. Entonces, principalmente yo noto que hay mucha mala comunicación entre el personal como servidor y el derechohabiente. Entonces, lejos de muchas situaciones que esto pudiera llegar a ocasionar que el objetivo de la cirugía no se cumpla y entonces todo el recurso y todo lo planeado se vaya a la basura, recientemente justamente propuse una actividad que la nombré tour quirúrgico, entre otras cuestiones, justo para tener pues esta explicación de manera detallada y entonces, no sé, igual si me equivoco me asesora y yo le podría poner a esa acción pues algo que permite como estudio explicativo acerca de la causa y el efecto, porque entonces ahorita estoy llevando de manera pues semanal grupos para informarles a detalle cómo va a ser el procedimiento quirúrgico, la dinámica que se va a llevar para cumplir la cirugía, que es el objetivo al final, ¿no? Entonces yo noto que a raíz de que esto se empezó a trabajar de esta manera, pues hubo mayor éxito en las cirugías, porque quizás de 10 cirugías que se planeaban, solo se realizaban 3 o 4, porque el paciente no estaba avisado, pero resulta que el jefe de cirugía sí lo tenía, pero resulta que el de quirófano no lo tenía, y entonces no hubo material, y hay muchos agentes que están involucrados y que cuando esto no se coordina de manera óptima, sin duda habrá alguna falla. O está el paciente, llegó en el día, pero no está su material, porque no se esperaba a ese paciente. Entonces, ahorita se está trabajando de esta manera y posterior a ello, pues estoy, junto con mi equipo, estamos tratando de elaborar una
respuesta, bueno, un instrumento que nos arroje pues qué tan viable o que, pues sí, qué grado de impacto se está teniendo en la actividad que estamos realizando de manera grupal. Y hasta, bueno, yo noto que ellos mismos como pacientes pues llegan más tranquilos, más relajados. Si una cirugía, por muy sencillo que sea, no sé, un tendón en un dedito o algo así, les implica nervio, ansiedad, todo, porque finalmente es un proceso quirúrgico, pues noto que ya llegan ubicados en espacio, con qué persona dirigirse, quién entregar un carnet, qué médico les opera, a qué van, porque muchos llegan sin saber de qué nos van a operar, y eso es como muy alarmante. Ok, perfecto, y lo ilustra muy bien. Y solo para retomar lo que mencionaba al principio de la clase, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que las explicaciones científicas tienen que ir más allá de las apariencias? Meramente es que ya se tranquilizó, por decirlo de alguna manera. Tour quirúrgico, bueno, usualmente no hago esto, pero es una cuestión anecdótica. A un tío de edad avanzada también le hicieron hace poco, y yo me enteré de ese tipo de cosas, de los tours quirúrgicos, y me parece bastante buena idea por lo siguiente. Tenemos que, como dices, está la persona que va a ser sujeta a una intervención quirúrgica, un procedimiento que por mínimo que sea, hay siempre algún riesgo, hay el nervio, la ansiedad y todo ello. Pensémoslo nada más en el caso de la persona que va a ser sujeta a cirugía. La falta de información, aunado a el riesgo que conlleva lo que sería la cirugía, y ahí es donde entra que va más allá de las apariencias. Todos nosotros conocemos este término de estrés, ¿sí? Pero el estrés, también recuerden que está vinculado con algo que se llama el cortisol. No sé si han escuchado esa palabra, este término. Es una hormona. ¿De dónde sale? No importa ahorita, ¿vale? Nada más pensemos que el cortisol es la hormona del estrés. Y todos también hemos oído hablar de lo que sería el sistema inmune, ¿de acuerdo? Pues resulta que hay una correlación negativa entre la liberación de cortisol y la función del sistema inmune. Lo que quiere decir es que mientras más cortisol se esté liberando, el sistema inmune está funcionando de menor manera. Entonces pensemos a la persona que llega estresado, con los niveles de cortisol hasta el cielo, porque no se ubica espacialmente, porque los hospitales son laberintos pequeños. Ay, me siento como rata, ¿para dónde tengo que caminar? ¿A dónde tengo que dirigirme? Estoy con la impresión de que veo la plancha quirúrgica, o no sé cómo describirlo, y yo sé que, bueno, más bien no me han dado mucha información de qué consiste, cuáles son los riesgos y demás, y además también la falta de comunicación entre el personal. A veces también uno dice, pues es que no se han puesto de acuerdo, y entonces eso hace que mi nivel de sistema inmune disminuya. Me hacen una operación sencilla como la del tendón, pero resulta que como el sistema inmune está disminuido, hay una mayor probabilidad de que pudiera ocasionar una infección, y entonces eso complica las... ¿Sí me voy explicando? Entonces, una propuesta como los tours turísticos inciden... turísticos, perdón. Quirúrgicos, estoy pensando en otra cosa. Inciden directamente sobre esta variable que sería el nivel de estrés, que tiende a disminuir. Cuando disminuye el nivel de estrés, el sistema inmune, la función del sistema inmune no se ve obstaculizada, y entonces puede funcionar en términos digamos normales o basales. Y bueno, qué mejor que hasta hubiera una forma también de relajarlos, de hecho, ahorita se está trabajando la opción, perdón que lo interrumpa, no sabía, en que los están operando pues ya con música. Exacto. Y entonces se hace una valoración previa de anestesia, donde el médico le va a explicar cómo va a ser el procedimiento de la anestesia, si es general, pues si se va a intubar, todo lo que implica todo ello. Y pues sí, está dando como muy buen resultado. Se notó desde la primera semana, porque si estaban programados 10, 9 se estaban operando. Entonces ahorita ya estamos como logrando entre todos pues que se
pueda llegar como que al éxito de la cirugía, y por otro lado la credibilidad ahora a la institución, que pues desafortunadamente entre muchas cuestiones pues ha ido como muy en decadencia. Entonces el derechohabiente pues ya no llega con la confianza de saber que estará en buenas manos, sino porque es la última opción que tiene. Exacto. Ahora, si me permite hacer una recomendación, que fuera música preferida por el paciente, porque no a toda la gente le gusta lo mismo. Entonces, tráete tu propio disco. Entonces, porque digo, o sea, si a mí me ponen, por decir algo, reggaetón, ¿no? Música clásica me duermo, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Bien, sí. Y perdona. Marisol, soy muy malo para los nombres. Cuando termine la sesión ya se aprendió nuestro. Sí. Ahorita hacemos un ejercicio de memoria. Bueno, pues yo no sé si sea aquí esto válido. Por ejemplo, el represores, ahora voy a hablar de represores. ¿Sí? Ahora, a raíz del nuevo sistema acusatorio, pues cambiaron lógicamente mucho las leyes y también las situaciones de los internos. Entonces ahora, trabajo social, ahora sí tenemos más trabajo. Y por ejemplo, los que ya están por cumplir las sentencias se les manda a llamar para hacerle una hoja de evolución, a ver qué han hecho, por si alcanzan algún beneficio. Hay internos que de plano no hacen nada porque dicen que no. Entonces se les invita y se les dice que pues tienen que cumplir 5 ejes que se marca en la Constitución, ¿no? 5 ejes de ejes centrales, se puede, por así decirlo, para su beneficio, que es educación, capacitación, trabajo, y se les invita. Muchos dicen que no lo hacen porque pues prefieren hacer otras cosas, trabajar ellos por su cuenta para generar un dinero. Entonces ya cuando se les comenta esto, se les vuelve a llamar en otros 3 meses. Y muchos sí lo hacen, otros no, siguen en la misma sin hacer nada. Entonces es lo que estamos viendo ahora, que por ejemplo la participación de trabajo social, que manda a traer a los internos, a hacerles su hoja de evolución, y de plano hay internos que no hacen nada. Ya cuando platicamos con ellos, se les orienta que pues, van a realizar algún beneficio y que pueden salir 2 o 3 años antes. Entonces sí se ponen a trabajar. Hay otros que no. Exacto. Esa es la parte aquí que viene a ser importante. Si tú le dices nada más, si te escucha y entra por aquí, sale por acá. Pero si ofreces un beneficio, sí, entonces es más probable que el beneficio sea la causa de este cambio en su comportamiento. Ahora allí lo que podrían hacer sería evaluar el grado de aceptación de beneficio o el grado de gusto. Es que fíjense, es importante allí que tengan en cuenta que lo que puede ser algo que resulte placentero, agradable para una persona, no necesariamente lo es para otra, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a mí me pueden dar como premio unas gomitas, ¿vale? Pero un chocolate no, porque el chocolate no me gusta, pero alguien puede decir, el chocolate le gusta a todos. Entonces, solamente lo visto de esta manera, en el término de que ese plan parece adecuado. Ahí lo importante sería entonces evaluar el impacto será la intensidad o el valor que el beneficio en particular tiene para el grupo de internos, para que garantice o aumente la probabilidad de que efectivamente cambien su comportamiento. Aquí lo que nosotros, y como trabajo social, fomentamos mucho que las visitas, o sea, la visita, su familia tiene que estar ahí, familia primaria o secundaria, porque eso toma mucho en cuenta los jueces, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus redes de apoyo? ¿Con quién va a estar cuando salga? Entonces, hay internos que no quieren que los visiten. Pues, ¿por qué? Porque se genera mucho dinero, no tienen dinero para pasar la visita y cosas así por el estilo. Entonces, uno, como trabajo social, les invita, aquí lo principal es su familia. Aunque se comuníquese 2 veces por semana, que vengan 2 veces por semana, se les invita a que se registren, ¿no? En lo que se les llama el SICABI, para que puedan pasar la familia. Aquí
para el juez y bueno, y para el trabajo social es la familia. Ok. Y que, sobre todo, bueno, si son casados, si tienen visita íntima. Porque, por ejemplo, están las visitas clandestinas que son las cabañas que le llaman. Entonces, se les invita a que no hagan eso. O sea, todo eso cuenta para su beneficio. Porque nosotros hacemos la evaluación, pero el criminólogo ya determina la situación. No, pues no, el trabajo social invitó, no hizo caso, el psicólogo también participó, no acude a psicología. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora con el nuevo sistema acusatorio. Básicamente, entonces, diseñando un plan de intervención que favorezca la conducta socialmente aceptable en el reclusorio o en los internos, que permita disminuir el tiempo de Sí, porque por lo que yo entiendo y por lo que veo, el criminólogo es el que tiene la culpa. Porque, por ejemplo, los estudios de trabajo social para beneficio, yo propongo que sí, porque pues se ha capacitado, ha hecho esto, ha ido a la escuela, tiene matrícula, todo lo que conlleva los 5 ejes. Pero ha tenido castigos y que no muy bien con eso. Ok. Bien, entonces se dan cuenta, cada uno de ustedes en sus áreas tiene la posibilidad de emplear si ustedes son capaces de emplear quiere decir que nosotros también, porque integra la información que se deriva de todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes son capaces también de hacer, de hacer nuestros experimentos, ¿sí? Con más o menos control. Ahorita vamos a pasar a ese tema. ¿Y en una sola investigación se pueden emplear los 4? No. ¿O solamente tendríamos que enfocarnos a un tipo de...? No es lo común, se puede hacer, pero lo que es importante es que tú definas qué parte de la investigación corresponde a, por ejemplo, el estudio correlacional, y luego el explicativo, o el descriptivo, y luego el correlacional. El que sí casi no se puede integrar con todo lo demás es el exploratorio, porque como apenas estás empezando a generar conocimiento, entonces solamente están un tanto aislados, aunque hay una cuestión importante. Un exploratorio también puede hacerse de naturaleza explicativa, cuando lo único que quieres es ver qué pasa, ¿sí? O sea, recuerda que el exploratorio tiene que ver con la cantidad de información que hay sobre el tema. Eso aparentemente puede ser una desventaja, porque si no hay mucha investigación, ¿qué hago? Pero es también una ventaja, porque como no hay mucha información, entonces tengo una mayor libertad de acción, y entonces un exploratorio yo lo puedo hacer de cualquier tipo. Eso también es cierto. ¿De acuerdo? ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, está bien. Bueno, ahora, lo que sí es importante es que el tipo de diseño que ustedes vayan a utilizar va a depender directamente de lo que es el objetivo de su estudio y el nivel de conocimiento que hay hasta ese momento. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a pasar ahora al tema de las variables. El tema de las variables es importante porque a partir de ellas es como las vamos a ir identificando para poder saber también qué tipo de planteamiento elaborar y por consiguiente qué tipo de diseño, de diseño de estudio vamos a realizar. A ver, una pregunta sencilla que a veces la respuesta parece incluso hasta un poco ridícula. ¿Qué es una variable? Pues son los elementos que se van a estar estudiando en una investigación, ¿no? No. Bueno, o sea, sí, pero todavía hay una definición más ilustrativa y que en este momento sí, no pensemos en una respuesta muy elaborada, académica. Lo más ¿Una sencillo. alternativa? ¿No? No. Lo que cambia. Eso. ¿Qué? Algo que cambia. De hecho, la respuesta todavía más simple es ¿qué es una variable? Algo que varía. De ahí su nombre, variable, varía. ¿Qué es una variable? Es un hecho, un fenómeno, un suceso, cualquier cosa que ustedes se imaginen que sea real o ficticia, o que sea algo tangible o algo que no es tangible, que puede cambiar en su valor. ¿De acuerdo? Por poner algunos ejemplos muy sencillos, la estatura es una variable, porque yo mido 1,72, ustedes miden tal, y entonces
esa variable, esa es una variable, ¿sí? La cantidad de cabello que una persona tiene, como en mi caso que ya va en retirada, ¿sí? En el caso de ustedes, que por ejemplo ustedes mujeres que es más abundante, ¿sí? Varió, ¿sí? El valor de esa variable, ¿sí? Varió. Pero esos son dos hechos meramente concretos, ¿sí? El cabello y la altura es algo que vemos. Por ejemplo, la inteligencia también es una variable. Aunque no vemos inteligencia por la calle, no la vemos como podemos ver esta botella, ¿sale? Pero todo el mundo conocemos al compañero que es extremadamente inteligente y al que decimos, por Dios, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? ¿De acuerdo? Y todos, la mayoría, estamos en un nivel de una inteligencia, pues digamos, promedio, que nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades de interacción en torno a ello. Entonces también, pero no vemos inteligencias por allí, ¿sale? Tiradas en la calle. No vemos, por ejemplo, tampoco, bueno, podemos decir que el desempeño académico, pensando, por ejemplo, en escuelas, ¿verdad? ¿Trabajas, Mónica, en escuelas y en primarias también puedes evaluar desempeño académico en los niños? Sí, de hecho, bueno, la psicóloga hace lo que es mide el coeficiente intelectual, que es uno de los elementos que se toman para determinar discapacidad intelectual. Yo mido lo que son las habilidades adaptativas y bueno, pues obviamente el rendimiento académico que nos reporta el docente. Ah, ok, eso me gustó más, habilidades adaptativas, ¿verdad? ¿En qué consiste una habilidad adaptativa? Son las habilidades que cada una de las personas tiene para desempeñarse o enfrentar la vida diaria, y se dividen, bueno, son 10, las habilidades de comunicación, las habilidades de autocuidado, las habilidades de autodirección, de vida diaria, de uso de comunidad, las académico-funcionales, uso de la comunidad, no sé si ya lo repetí, salud y seguridad, trabajo, que bueno, que en este caso nosotros lo enfocamos a, cuando son niños, bueno, a las habilidades de escolares. Cuando, bueno, ya están, por ejemplo, en el campo laboral, bueno, pues son las habilidades que tienen para el trabajo laboral. Y me falta una, ¿cuál me falta, Cristina? Se me fue una. Bueno, pero grandes rasgos son. Pero tú las evalúas, sí, tú puedes decir, no sé, en términos numéricos del 1 al 10, o tiene mucho, poco, nada, o algo parecido. Sí, es mucho, poco, nada, y sí, van de acuerdo a la edad y de acuerdo a la dificultad que el niño presenta. Por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual, pues obviamente le voy a dar más peso a las habilidades para la vida diaria. Una niña, tengo el caso de una niña con autismo selectivo, pues obviamente le voy a dar más peso a las habilidades, bueno, a que desarrolle una forma de comunicación dentro del contexto escolar, que es la causa de su autismo. Perfecto, entonces pues tienes también variables que cada una de ellas puede estar en menor o en mayor grado presentes en el caso de los niños que tú estás evaluando. Entonces, todos pensamos también en las variables a las cuales nos enfrentamos, el nivel de comunicación entre, por ejemplo, el médico y la enfermera, ¿sí? En lo que sería la cantidad de visitas a las cabañas, ¿sí? O la cantidad de días que pasa bien portado el interno para X o Y cosa, en el caso de los adultos mayores, lo que sería el tiempo, por ejemplo, que permanece postrado, ¿no? Cristian, Cristian, una variable en tu caso, en tu contexto, sí, directamente. Una variable. El diagnóstico de los alumnos. ¿Acerca de qué? De la discapacidad que presentan, por ejemplo, en TDA, o un síndrome de Asperger, un autismo, un DI leve, moderado, alto, o a lo mejor una discapacidad motriz, visual, auditiva. Bien, ¿Cristina? No, Virginia, bueno, me va a hacer como... Perdón. Pues del estado de salud de los niños de Iztapalapa, por ejemplo, los factores de riesgo, principalmente los económicos y los socioculturales. Bien, y Karina. Sí.
Pues todo en la construcción es variable, empezando por los trabajadores que vienen de diferentes estados de la República. Por ejemplo, estamos incorporando el sistema INEA, pues todos tienen diferentes grados de estudio, otros son analfabetas, con esos. Bien, está bien. Bien, entonces, cualquier hecho, atributo físico o no físico, cuyo valor pueda variar. Ahora, lo que es importante es que existen diferentes tipos o categorías para clasificar a las variables. De entrada, tenemos variables discretas y variables continuas. ¿Sale? Voy a poner un ejemplo y ustedes me van a tener que adivinar a qué corresponde cada uno. Fíjense. Tengo 2 hijos, ¿sí? No puedo tener medio hijo, no puedo tener un y medio hijo, ¿de acuerdo? Entonces tengo 2 hijos. Estos 2 hijos, bueno, se miden por unidad, ¿sí? Ahora, yo mido 1,72, pero también puedo decir que mido 172, puedo decir que mido 172.3. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay un tipo de variable que permite entre números la existencia de fracciones, o sea, hay una continuidad de un valor de una unidad a la otra, ¿sale? Pero hay otro tipo de variable que no permite más que números enteros. Por ejemplo, alguien de ustedes puede tener un carro, ¿sale? Y puede ser un carro del año, sin un rayón, pero puede ser un carro completamente destartalado. Yo tenía un Charro 89 que era una maravilla, se me caía a pedazos, pero era una maravilla de carro. Era un carro, pero no puedo tener carro y medio. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, la que tiene una continuidad y permite las fracciones, ¿qué será? ¿Variable continua o variable discreta? Continua. Exacto. Una variable continua es aquella en la cual existe la posibilidad de cometer o de tener valores fraccionados, ¿de acuerdo? Una variable discreta es aquella que solo permite unidades. ¿Estamos claros? ¿Sí? Una persona, aunque haya perdido su pierna, es una persona, o sea, no es media persona o un tercio de persona o perdió o es 5/6 de persona porque haya perdido la pierna. Se evalúa de manera discreta. ¿Estamos claros? Tengo una computadora, a lo mejor le falta una tecla, pero es una computadora, no tengo si le pongo un cablecito encima, no tengo 1.3 de computadora. ¿Sí me explico? Tenemos variables continuas y variables discretas. Tenemos también variables activas y atributivas. Las variables activas son aquellas que se pueden manipular. Por ejemplo, el grado de información que se le brinda al paciente de cirugía, lo que sería también el número de visitas familiares que se le permitirá a un interno, ¿sí?, recibir. También, por ejemplo, podría ser el número de sesiones que de un taller, para el caso de Mónica, ¿sí?, va a ser impartido para atender X o Y necesidad. Pero hay otras que no se pueden manipular, que son las variables atributivas. Ejemplos de variables, bueno, las variables atributivas son inherentes al organismo. Por ejemplo, el sexo es una variable atributiva, ¿de acuerdo? Ahora, yo entiendo que una persona puede ser sometida a cambios de sexo y puede ser por vías hormonales, por vías quirúrgicas, eso me queda claro. Pero en el tema que nos ocupa, que sería el de la investigación cuantitativa, yo no puedo hacer un estudio en el cual tenga un hombre y mi manipulación sea convertirlo a mujer para ver cómo las mujeres manejan el lenguaje. Dicho sea de paso y entre paréntesis, las mujeres son mejores en términos de lenguaje en comparación con nosotros los hombres. Los hombres somos mejores en manejo del espacio en comparación con las mujeres, ¿de acuerdo? Pero para hacer esos estudios, hizo comparaciones de grupos entre sexos, tomando el sexo como la variable atributiva. Tengo un grupo de mujeres, un grupo de hombres, las expongo a una situación que involucre el lenguaje y me doy cuenta de que las mujeres son mejores que los hombres. ¿Sí? Pero para demostrar ello, a estos hombres no los puedo someter a un tratamiento hormonal o algo parecido para convertirlos en mujeres, evaluarlos en cuestiones del lenguaje y luego regresarlos a su condición original. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso de Liliana, no, pero no Liliana, Raquel,
que estás trabajando con adultos mayores. Tú puedes, por ejemplo, evaluar un programa para incentivar la motricidad en adultos mayores, y ese mismo programa lo puedes evaluar, por ejemplo, también en adultos emergentes, y ahí los rangos de edad son tu variable atributiva, porque a tus adultos emergentes no los puedes convertir en adultos mayores, y a tus adultos mayores no los puedes convertir en adultos emergentes. ¿Me explico? Entonces esa variable atributiva es aquella que está dada en el organismo, que uno no puede manipular, aunque pueda hacer comparaciones entre grupos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, también evaluar lo que sería, no sé, el impacto de... ¿Qué construcción están realizando ustedes, Karina? ¿Qué tipo de construcción? ¿Qué es lo que van a construir que tarda 7 años? Uy, pues es una ciudad. Ah, De hecho, el complejo se llama Mítica Ciudad Viva. Mítica. ¿Dónde está? Atrás del Metro Coyoacán, sobre el Churubusco. Pues es un complejo habitacional de 67 pisos. Entonces, pues todo ahí van a ver viviendas, consultorios médicos, despachos, todo lo que se pueda meter ahí. Okay. Lo que está construido al lado tiene supermercado, plaza, o sea, la maqueta es así, una ciudad prácticamente. Sí, es la tendencia de integrar todo en un solo sitio. Bien, entonces, por ejemplo, una variable atributiva puede ser la zona, la delegación, por ejemplo, los habitantes, ¿sí? La región geográfica en donde está la situación en cuestión, en este caso la obra. Podría tomarse eso como una variable atributiva en la medida en que estos habitantes de Coyoacán, ¿verdad? Benito Juárez. De Benito Juárez, ustedes no se pueden manipular su zona de residencia para pasarlos a la delegación Iztapalapa, por ejemplo. Ahora, se puede comparar cuál podría ser el impacto que tiene en los habitantes una construcción de esta naturaleza en plan de variables atributivas, si nosotros decidimos, bueno, vamos a comparar cómo funciona cuando se realiza en la Benito Juárez o, por ejemplo, en Milpa Alta, donde yo creo que allá podría ser tal vez menos problemática, porque dado la situación de la delegación, pues facilitaría. Estoy inventando, estoy suponiendo nada más, ¿vale? Para la zona de reserva, es zona protegida. ¿Mande? Es zona protegida. Es zona protegida. Muy pues Andrea, pero entonces porque tienen allá las de rurales, sí. El sistema ejidatario. Ok, bueno. No es mío. Bueno, yo dije, estoy suponiendo. Bien. ¿Está claro aquí lo que son las variables discretas, continuas, activas y atributivas? ¿Sí? Ahora, tenemos también algunas variables que se llaman variables independientes y variables dependientes. Seguramente ustedes están al menos familiarizados o las han escuchado en alguna ocasión. ¿Las recuerdan? Las variables dependientes e independientes. Pues las independientes es que no necesariamente tienen que, por ejemplo, el rayo trueno, ¿no? Que, bueno, para que se den, suponiendo, tiene que darse el rayo primero para que después llegue el trueno. La independiente no necesariamente necesita de alguna otra, ¿no? Más o menos por allí va. Fíjense, cada uno de ustedes ha tenido variables, me han dicho sin saberlo, variables independientes. Aquí, por ejemplo, las variables independientes en el caso de ustedes son las visitas familiares como una estrategia para que tenga buen comportamiento el interno, ¿de acuerdo? Acá tenemos el nivel de comunicación entre el tour quirúrgico, es la variable independiente. Acá tenemos este programa que se piensa elaborar para incentivar la motricidad o disminuir el estar postrado. Acá, por ejemplo, la intervención que pudiera realizarse sobre niños, por ejemplo, con TDA, para disminuir la sintomatología o para favorecer la integración en su contexto. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Podría ser? ¿Sí? Es algo que se hace en donde tú estás. ¿Ok? Ahora sí me lo aprendí. Virginia, del niño, que no es una variable independiente que va
No, pero... ¿Estás en el Museo del Niño? No, que va a haber un museo próximamente. No es una variable independiente. Ah, bueno, no, pero hace un momento me dijiste de algo, que hacen una evaluación, por ejemplo, de ver cómo es la relación o qué tan afectivos son los papás con sus niños. Bueno, sí. Lo hago así en mi sala como parte de un proyecto que estoy llevando a cabo, pero digamos algo general ahí en el hospital, pues es elaborar el estudio social de cada uno de los niños que ingresan al hospital. Ok, eso te da información de naturaleza descriptiva, sí, pero me gusta más el ejemplo que me diste antes acerca de evaluar cómo es, digamos, afectivo con la comunicación. Que lo expresen los papás ahí en el grupo que hacen. Entrenarlos en esa expresión, a que no por decirle que lo quiero, que lo amo, por llorar, voy a ser menos hombre, cosas parecidas así, eso puede ser también una... Que lo expresen y entonces empiezan a analizar y a reflexionar sobre esas cuestiones de la familia y el afecto y la importancia de la participación, por ejemplo, de los señores, de los papás, de los hombres. Exacto. Acá, Mónica, entonces tú tienes lo que es tus talleres, ¿no? Los talleres son una variable independiente porque quieren modificar algo en el niño, por ejemplo, que dices ahorita de la niña que tiene mutismo selectivo, pues entonces se busca fomentar que tenga una interacción, una comunicación verbal en las situaciones. Y bueno, aquí en el caso de Karina es muy complicado, ¿no? Pero bueno, recordando hace rato que decíamos que pues puede haber un incentivo, por ejemplo, disminución en el pago predial, aumentada la plusvalía, y que esa podría ser la variable independiente. Entonces, ¿a qué voy con esto? La variable independiente es toda aquella variable que se manipula justamente para conocer su efecto sobre la variable dependiente. Y su variable dependiente viene a ser, por ejemplo, el buen comportamiento de los internos, la reducción de los niveles de estrés en la persona, en el proceso quirúrgico. Aquí tenemos lo que sería el movimiento, ¿sí? La cantidad de actividades que realizan. Acá, por ejemplo, si es un niño con autismo, por ejemplo, el contacto visual, porque no miran a nada. Entonces, es parte de las habilidades sociales básicas, ¿no? Mirar los ojos cuando se habla. Y acá, por ejemplo, tras esta reflexión, que el papá le diga a su hijo, sí, te quiero, te abrazo, te amo, y todas esas cosas. Y acá también, por ejemplo, esta es la variable dependiente, pues es el número de palabras que estaría emitiendo esta niña con mutismo asimétrico, no, mutismo selectivo. Si mutismo selectivo, después de la intervención, bueno, y acá el grado de aceptación que tuvieron acerca de la obra. Estamos de acuerdo, las variables independientes es la que se manipula para conocer sus efectos sobre la variable dependiente. Ahora, ojo, porque hace un momento dijimos que la variable atributiva es aquella que no se puede manipular. Entonces tenemos que hay variables independientes que son activas, como por ejemplo si yo manipulo la información o el número de citas que hay, pero también puede haber variables dependientes variables independientes que son atributivas, cuando por ejemplo yo hago una comparación entre dos rangos de edad, entre cuál es el efecto de esta intervención para, en el caso vamos a pensar de Mónica, ella diseñó una intervención para tratar el mutismo selectivo, pero ¿cuántos años tiene? En primaria, ¿verdad? Es en primaria, tiene 11 años, está en sexto de primaria y se va a la secundaria. Ok, entonces ella puede diseñar esa intervención para la niña, y puede ser también que, la intervención no es atributiva, perdón, la edad de la niña, ¿sí? Tu sexo como se da, es la variable independiente, puede ser atributiva, y tú puedes ver si esa intervención tiene el mismo efecto entre hombres y mujeres. ¿Sale? Porque partimos además de que las mujeres son mejores en el lenguaje, y allí puede haber un punto que favorezca a la niña, y cuando lo comparas esa misma intervención con el niño, puede que entonces no tengas el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esas comparaciones entre sexos, que no puedes manipular el sexo, se convierte en una variable atributiva, es independiente el resultado. El sexo va a estar ocasionando que el número de palabras puede aumentar o disminuir o mantenerse, ¿sí? Dada la intervención. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? A los demás.
¿sí? Casi no he hablado con ellas, pero nuestras compañeras de apoyo técnico, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, tenemos otra categoría, variables extrañas y variables de control. Las variables extrañas son, en metodología, todas aquellas variables que el investigador no está manipulando y que sin embargo tienen un efecto sobre la variable dependiente. Vamos a poner un ejemplo. En el caso aquí de Liliana, ¿sí? Ella dice, bueno, vamos a intervenir dando información, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que ella a un grupo de pacientes quirúrgicos, les da información y ellos reportan que están tranquilos y demás, y entonces esta Liliana puede decir, bueno, claro, es que sé o pienso que sus niveles de estrés o de angustia han disminuido por la información que se les dio en el servicio, ¿de acuerdo? Pero lo que no tomó en cuenta es que para alguno de ellos, vamos a pensar que tuvo a 10, y 5 de ellos, la primera información que obtuvieron acerca de la cirugía, justamente fue en el hospital, en el programa que ustedes están manejando. Pero los otros 5, resulta que 2 de ellos tienen un pariente que es médico y les dio la información. Otros 2 buscaron información en revistas, en documentos adecuados, y allí lo mandé en Google, pero fueron selectivos y revisaron solamente la información que es adecuada. Y otro, a lo mejor le preguntó a un médico del hospital, pero justamente antes de que se llevara a cabo la plática. Entonces, esas personas ya llegaron con información previa. Esa información previa disminuyó sus niveles de ansiedad, o sea, afectó la variable dependiente, pero no fue justamente por la plática que ella o el equipo de trabajo les dio, sino provino la información de otros lados que ellos no estaban teniendo en cuenta. Y podrían llegar a la conclusión, claro, nuestro programa funciona. Pues es que eso está en duda, porque estas otras personas resulta que disminuyen sus niveles de estrés o de ansiedad, no por la información que tú dices, sino porque la que ellos ya traían de previo, y eso es algo que no se consideró en un inicio. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una variable extraña. Una variable extraña le da en la torre a nuestra variable dependiente, bueno, le da en la torre a nuestro estudio, porque afecta a la variable dependiente, pero no es lo que nosotros estamos manipulando o instrumentando como lo que va a ocasionar el cambio en esa variable dependiente. ¿Sí? No es nuestra variable dependiente. Es que eso casi siempre pasa, digo, nosotros que trabajamos en esta área, la familia, ¿no? La familia es que tú llevas tu procedimiento y la familia te rebota, o sea, dices, es que eso no, porque me dijeron o porque yo investigué y esto está mal, entonces tú llevas tu procedimiento como tú lo comentas y automáticamente hasta se puede también, ¿no? De la investigación. De hecho, hasta dicen, no, pues o sea, tú armas tu protocolo, tu programa, con todo lo que hemos visto y todo lo que tú sabes metodológicamente correcto y demás, y resulta que la pareja de la persona que dice, ay, no le hagas caso, eso no es cierto, o algo parecido. Entonces, sí te afecta a tus. Entonces, esas cosas no las podemos desvanecer, van a estar presentes. Las variables extrañas van a estar. Incluso hay variables extrañas que nunca vamos a conocer, que ni siquiera nos imaginamos que existen, pero están presentes. Entonces ahí entra en escena otro tipo de variables que son las variables de control. Y en las variables de control, nosotros lo que tratamos de hacer es justamente neutralizar el efecto que tiene esta variable extraña en la variable dependiente. ¿Cómo? Vamos a pensar lo siguiente. Antes de hacer la evaluación total de mi programa de tour quirúrgico, yo hago una simple pregunta. ¿La información que le acabo de dar, usted ya la conocía o es novedosa? Y entonces, los 5 que es novedosa, es novedosa, apenas la recibí. Y los otros 5 que ya la recibieron, te van a decir, no, es que eso ya lo había investigado, o ya lo sabía, o no me dijo nada nuevo, o cosas parecidas. Eso no va a cambiar en nada el que tú ya hayas dado la información, que ya hayas hecho ese tipo de intervención, pero al menos sí te da la certeza para poder evaluar, a ver hasta qué punto entonces
el cambio en la ansiedad o el estrés pudo ser debido a esto, a la intervención, y no a estos otros factores extraños. Y ahora, cuando tú tienes ese conocimiento, tú puedes instrumentar cierto tipo de estrategias para decirles, por ejemplo, hacer la recomendación, bueno, el día tal, a tal hora va a ser la plática informativa, se les solicita que no hagan búsquedas personales, que no traten de informarse por otras fuentes, no porque se les prohíba, más bien se infrinja su derecho a la información, sino más bien para decir, bueno, es que queremos garantizar que la información que se les dé sea lo más fiable, lo más adecuada, y que además, bueno, se tengan la vivencia aquí en el hospital o algo parecido, y ya si después tienen dudas se les aclarará, pueden preguntar. Si me explico, tratando de neutralizar cuáles serían esos puntos, o por ejemplo, acá en el caso de donde la familia interviene a través de luego ciertos consejos que, si no son malintencionados, pero pueden tener un efecto adverso, pues tener una plática familiar en donde la cual se diga, bueno, pues es que se les aclaren los procedimientos, cómo va a llevar a cabo, cuáles son las ventajas. Claro, también mencionaron las desventajas, porque nada es puramente bondad, pero de tal manera que se pueda crear conciencia en las personas, y bueno, o sea, debe manejarse la información, no debe disminuirse el tipo de comentarios, porque puede afectar negativamente a nuestro usuario, y entonces pues el esfuerzo que se hace desde la institución puede verse socavado, por decir pues entonces esas son sus variables extrañas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizan ustedes, Mónica, con la niña mutismo? Sí, lo que nos decimos. Con la niña, lo que pasa es que el mutismo selectivo es creado por el ambiente escolar, de hecho es en la escuela donde ella lo presenta. Okay. Entonces ella llegó el momento en que ya ni siquiera era el control de esfínteres, por no hablar, no pedía permiso para ir al baño, y bueno, teníamos esta situación. Entonces pues lo primeritito fue eso, que ella entendiera que teníamos que establecer un medio de comunicación para satisfacer necesidades básicas como para ir al baño. Y fue, bueno, primero se implementó un sistema de tarjetas con la imagen y la palabra permiso para ir al baño, permiso para ir a la dirección, como que las rutinas que se manejaban dentro de la escuela, lo básico para sus necesidades básicas, salir al recreo, hora de comer, pueden comer, no pueden comer, ese tipo de cosas. Poco a poco, ya cuando el maestro ya tenía el dominio o más bien ya conocía la comunicación no verbal que la niña tenía para cada una de las indicaciones, se fueron retirando las tarjetas. El problema es cuando llega un maestro nuevo, pues obviamente tenemos que retomar la situación, y la niña ya no quiere, así como que no, ya no. Tenemos un pequeño retroceso, pues sin embargo, pues sí alcanzamos otra vez a que la niña recupere esa situación de entender que tiene que utilizar un medio de comunicación, porque el desarrollar, pues que hable ha sido muy complicado, porque no hemos tenido el apoyo de la familia para las terapias, pero sí lo que queremos ahorita, bueno, el objetivo es que ella se vaya con las herramientas para establecer comunicación a través de diferentes medios, no necesariamente el verbal. Porque fíjate que ahí se ilustra una variable extraña muy importante, que es el cambio de la persona que está llevando a cabo la intervención, si es el profesor, porque en este caso, pues el cambio pudo haber tumbado el avance, y no es propiamente, uno puede pensar entonces esta forma de intervención no funciona, pero no fue eso, más bien fue el cambio de la persona que estaba conduciéndola, y eso es lo que pudo haber tenido el impacto favorable, desfavorable, aunque en ocasiones también puede ser favorable. A lo mejor como lo instrumenta o lo conduce una persona no ve avances, pero no es propiamente por la forma, la estrategia de intervención, sino por la manera en que lo está llevando a cabo aquella persona encargada. Y ahora que se va a la secundaria, bueno, crece el estrés de que ya no es un maestro, sino son mínimo 9 maestros, y sí estamos en una situación complicada. Ok, pero ustedes deben tomar en cuenta, y entonces, por ejemplo, para la intervención asegurarse que sea una sola persona, para que no, al menos esa no sea la variable extraña que pueda afectar a la variable dependiente. Y entonces, cuando lo mantienen constante, están creando una variable de control.
Esa es una variable de control. ¿De acuerdo? Sí, yo, mi jefa de trabajo social, yo estaba llevando un caso, así lo que comentas ahorita. Porque yo ya llevaba como 5 sesiones con el familiar. Y por alguna ocasión que no pude estar, llegó el familiar, entonces dije, ¿a dónde voy? Y a mi jefa mandó a un prestador de servicio social. Y me dice, ahora ve tú, lo que tú dices, ¿no? Esta variable. Yo decía, no, es que si era mi caso, debió dejarme continuar en mi caso y no permitir que el trabajador social, el prestador, interviniera. Porque como que ahí alteró, ¿no? Ahí alteró Sí. todo. Y dices, pues, o sea, es la jefa y pues ella manda en nuestro departamento. Entonces dije, no tiene caso que yo me acerque si ya el chico está interviniendo, está tomando los datos, está participando con la familia. Y dices ahí como que era mi trabajo, o sea, como que me corta todo mi proceso que yo estoy haciendo. Nada más para comentar eso. Bien. Ok, ahora que ya tenemos conocimiento de las variables y poco antes de irnos a nuestro segundo receso, estamos en condiciones de llevar a cabo lo que sería nuestro planteamiento del problema. ¿Qué es un planteamiento del problema? Justamente es cuando nosotros vamos a definir qué es lo que queremos investigar para ofrecer información o una solución ante un hecho o fenómeno que ocurre en nuestro contexto. ¿De acuerdo? Ahora, voy a explicar brevemente esta parte y nos vamos al receso, no sé cuánto me quede, pero bien. Primero que nada, en términos metodológicos tenemos que identificar que existe algo que se llaman los problemas solubles, insolubles y los potencialmente solubles. ¿De acuerdo? Voy a ser breve con ellos. Los problemas insolubles. ¿De acuerdo? Vamos a pensar lo siguiente. Un problema insoluble es aquel que parte de una pregunta que no se puede responder sí, no, depende, de cierto grado, que no hay una respuesta. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué fue primero, Adán y Eva o los dinosaurios? Si a ustedes le dicen eso a un paleontólogo, pues va a decir que primera, y la pregunta no tiene sentido porque no hay evidencia de que Adán y Eva hubieran existido de entrada. Si le dicen eso, si le hacen la pregunta a un religioso, pues los va a mandar, les va a dar un zapo y los va a mandar a rezar 10 Aves Padres Nuestros y Aves Marías, porque la pregunta carece de sentido desde ese momento. Es como preguntar si los ángeles tienen sexo o si Adán y Eva tuvieron ombligo, ¿de acuerdo? Si Adán y Eva tuvieron ombligo, eso tiene una implicación, y es que nacieron, exacto. Sí, pero esas ustedes tienen que olvidarse de ellas siempre que hagan investigación, ¿de acuerdo? Pero lo que ustedes tienen que enfocarse son los problemas solubles. Los problemas solubles son aquellos que la pregunta ofrece una respuesta en términos de si sirve, no sirve, depende de tales condiciones, si hacemos esto pasa esto. Por ejemplo, si 3 visitas semanales de la familia mejorará el estado de ánimo de los internos. Por ejemplo, si un programa de economía de fichas, estoy simplemente inventando economía de fichas, será un incentivo para que la niña tenga una mayor comunicación verbal en la escuela, ¿de acuerdo? Entonces esas son las preguntas solubles. Y las preguntas potencialmente solubles, ¿alguien está aquí? No está así. Aquí está. Las potencialmente insolubles son aquellas para las cuales en este momento no podemos tener evidencia. Solamente tienen que conocerlas para que nunca confundan una soluble con una potencialmente soluble o con una insoluble, aunque no son en realidad tan viables o tan recurridas en la práctica. Una pregunta insoluble: ¿hay vida extraterrestre? No hay evidencia. Exacto, no hay evidencia de, pero esta sí grábensela. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que no se tenga evidencia de vida extraterrestre no es per se evidencia de que no hay vida extraterrestre. La ausencia de evidencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Sí? Esa me gusta. ¿Es potencialmente soluble o potencialmente insoluble? Es potencialmente soluble. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos evidencia, pero en un futuro es probable
que la evidencia pueda ser recolectada. De hecho, si siguen las noticias, acaban de descubrir 10, como 200 planetas, de los cuales 10 potencialmente podrían albergar vida. ¿De acuerdo? Características de la Tierra. Exacto. Al menos también la vida como la conocemos, basada en carbono, ¿vale? Porque puede ser otra alternativa, una vida basada en silicio. ¿Qué es eso? No nos interesa, es algo que saben los de la NASA y ya. Pero son cosas que debemos tener en cuenta. Somos sociales. Bien. No, ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. 2 minutos. Vamos a dejarlo aquí y regresamos puntualitos a las... ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30. Ahora sí no sé, 7:30. No, pues ya te quedas. Sí, por favor, para que podamos avanzar. ¿Sí, verdad? 7:30. No, 7:30. 15 minutos. 7:13. ¿Cómo dijiste? La ausencia de evidencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Está buenísima esa. Gracias. ¿Qué te dijo? No, pues ves que estamos con lo de cuarto diplomado también. Hay unas chicas que me están mandando sus vouchers por el informe. Y así de preferencia mándenlos al correo. Sí, porque es más fácil meterlas al expediente en lugar de estar ahí. Mira, pero tú estás esperando para que veas eso por ayer. No, macho, no puedes entrar a los niños porque son no. Cuando hay con los No se puede, obviamente. porque ahí dices, Por favor. No, es que sí, manita. Esos son como ir a los Pues, de policía, los del la otra LC, ¿cómo están? Pues Ah, más o los de menos los es conciertos igual. no son nada. Neta, ¿no? ¡Sas! No me sacas de onda, Karen. Fíjate, deberían darles talleres de eso. Pues sí, ¿no? De hecho, en el primer día les dan como curso de seguridad y higiene y les dicen, pero pues Les van a hacer las barbaridades, el momento de todos. ¡Sas! Doctor, ¿nos va a compartir su ponencia? Sí, si quieren, se las mando por correo, si tienen una Es USB. que a distancia.